Hola estudiantes, de nuevo en otra ocasión, en otra oportunidad, en otro video. Bueno, respecto a lo que vamos a hacer hoy, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué el ser humano construye ciudades? ¿Por qué vive en ellas? ¿Por qué hoy día la mayoría de la población se encuentra dentro de una ciudad? Bueno, comencemos por el hecho de que el ser humano es un ser gregario. ¿Qué significa que sea gregario? Que necesita de la ayuda y la cooperación de otros para poder sobrevivir. Y la ciudad responde un poco a esa pregunta. El ser humano, a pesar de que a veces quiera estar solo, necesita de la compañía de otras personas para poder asegurar su supervivencia. Y no solamente hoy en día su supervivencia, sino el hecho de poder vivir cómodos, de tener una muy buena calidad de vida. Pero, ¿por qué una ciudad? ¿Por qué nosotros los seres humanos construimos ciudades? ¿Qué ventajas nos dan? Bueno, ahora estudiantes, es tiempo de que nos pongamos serios. El objetivo de esta clase, entonces, es comprender cómo funciona la ciudad actualmente y cómo se diferencia del espacio rural. Ya, es importante entender esto porque actualmente la mayoría de la población vive dentro de las ciudades, debido a diferentes situaciones, características, funciones o un sinfín de elementos que configuran la vida dentro de las ciudades. Aún así, hay otro grupo importante que vive en el sector rural y que vive debido también a ciertas situaciones y elementos que también son importantes a considerar. Pero esta clase se va a centrar más que nada en el tema del espacio urbano, o sea, el espacio de la ciudad. Más adelante contemplaremos las características y virtudes que pueda tener el territorio rural. Pero primero trabajamos con la ciudad, para que quede claro. ¿Por qué es importante vivir en una ciudad? ¿Qué es lo que la hace importante? ¿Cómo se diferencia una de otra? ¿Y qué condiciones ofrece para que sea un espacio tan apetecido hoy día por las personas? Actualmente, gran parte de la población vive en una ciudad o en un espacio urbano y un porcentaje mucho más bajo de la población vive en un sector rural o en el campo. De hecho, en Chile sucede de que más del 80% de la población, más o menos, ya vive en el sector urbano, ¿ya? Y justamente el objetivo de esta clase es tratar de entender eso, por qué nosotros nos concentramos en las ciudades, qué ventajas nos ofrece, qué es lo que tiene la ciudad que nos hace para nosotros un espacio tan apetecible, ¿ya? Y para eso vamos a analizar el concepto de ciudad desde todas las aristas posibles y también hacer algunas precisiones sobre lo que es el sector rural. Ahora, para comenzar voy a leer dos conceptos, ya dos definiciones, mejor dicho, que provienen del diccionario, que buscan intentar definir qué es lo que es una ciudad. Lo voy a leer textual. El primero lo define como la ciudad como una población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades de servicio, industria y comercio. La otra definición dice que es la población cuya actividad principal es la industria, el comercio u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación agrícola. Una forma de entender por qué la gente o las personas se movilizan a los espacios urbanos es a través de un fenómeno que nosotros conocemos muy bien como la migración, ¿ya? Algo que hoy día en Chile está ocurriendo mucho debido a la gran cantidad de extranjeros que llegaron en los últimos tiempos a nuestro país. Y la migración tiene que ver con este fenómeno, en cómo las personas, ya debido a que los espacios donde están originalmente ya no ofrecen las condiciones necesarias para poder vivir, les provoca la necesidad de movilizarse a otros espacios donde las condiciones de vida sean mucho mejores. Y esto puede ser por diferentes razones, puede ser porque el país tiene mucha pobreza, un conflicto o una situación que simplemente impida el desarrollo de una vida normal o cómoda. Y eso hace de que la gente abandone los territorios iniciales donde se ubicaban, viajen con lo que puedan, ya, o de la mejor manera posible, y que se vayan a otros territorios, países o ciudades en este caso, que ofrezcan las condiciones que ellos necesitan. Pueden ser condiciones económicas, puede ser un mayor sistema de justicia, puede ser educación, puede ser acceso a los recursos, salud, un montón de cosas. Y generalmente estas necesidades las ofrecen ciertos países o en este caso ciertas ciudades. Por lo tanto, eso es una forma de entender por qué la gente vive en las ciudades. Tiene que ver con la migración, con el hecho de buscar un espacio que sea adecuado
tanto para una persona como para de repente una familia o un grupo humano. Y fíjense bien de que la migración no es un fenómeno solamente que está en el presente. Ya, la humanidad desde los principios ha migrado de un punto a otro buscando mejores condiciones de vida. Y le ha permitido eso de repente ir de una ciudad a otra o de repente incluso ir de un espacio rural a un espacio urbano para cambiar totalmente su vida, o incluso también llega al punto de que a veces hay gente que se va a una ciudad y construye una nueva, buscando resolver las necesidades que aquejan en su vida o que ya no se pueden resolver en el espacio original donde se encontraban. Y por lo tanto, ¿por qué vivimos en una ciudad actualmente? Bueno, eso tiene que ver con varios puntos. Por ejemplo, el hecho de que en la ciudad existe un mayor acceso a los servicios, por ejemplo, la educación, la salud, el comercio, la electricidad, el gas, los alimentos, un montón de cosas que de repente son difíciles de obtener, en la ciudad son mucho más fáciles de obtener porque se concentran en esos puntos. También en la ciudad existe lo que se llama el contacto con otras personas. ¿Ya? Al aglomerarse la población en las ciudades, tanto en escuelas, hospitales o en las mismas poblaciones, la gente se siente más cómoda, se siente más acompañada, y eso es un elemento muy importante para las personas actualmente, el sentirse acompañado, apoyado, o por último que si necesita algo puede pedírselo a alguien, ya sea un conocido o un desconocido. Y justamente pasamos al tercer punto, que tiene que ver con la comodidad. Al ser humano le encanta vivir cómodo. De hecho, gran parte de su vida la estructura para poder alcanzar la comodidad, estar lo más cómodo posible en el espacio que tiene. Y la ciudad incrementa las posibilidades de estar cómodo. Miren, otro punto también tiene que ver con el esparcimiento o la entretención. Ya el hecho de que en la ciudad de repente hay elementos que te permiten relajarte. No sé, pues juntarte con amigos, ir a una fiesta, compartir con la familia, salir a dar una vuelta de forma segura. Y eso la ciudad también lo ofrece con mayor facilidad, ya es un tema no menor. Otro tema es el acceso a las oportunidades, el hecho de que ciertas ciudades, por ejemplo, tienen centros de estudio o carreras universitarias, por ejemplo, universidades de por sí, o mejores oportunidades de trabajo, y eso hace de que ciertas ciudades sean más apetecibles que otras, o de que la ciudad sea un espacio más de oportunidades, por ejemplo, que lo que quizá ofrece el mundo rural, sin desmerecerlo, ¿ya? O, por ejemplo, el tema también de la tranquilidad o la mayor defensa ante una emergencia. Por ejemplo, si tú sufres un accidente o si pasa algo, el hospital está más cerca, tú puedes ir ahí a pedir ayuda. O si tú estás sufriendo una situación que te compromete tu vida o la de un conocido, por último puedes acudir a la policía o a un elemento que te proteja, quizá un vecino por último. Pero lo que voy es que existe en la ciudad esa mayor rapidez de obtener lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Y por eso que las ciudades hoy día son espacios que se dan estos elementos con mayor dinamismo que en el mundo rural, y por eso que la gente actualmente vive más en las ciudades y no en los espacios rurales, aunque insisto, no es de merecerlo, el mundo rural tiene sus ventajas, pero en este momento estamos tratando de entender las condiciones de la ciudad, que yo creo que han quedado bastante claras, y creo que esta imagen que está aquí o este conjunto de imágenes explican bastante bien lo que estoy tratando de decir. O sea, ¿qué es lo que ofrece una ciudad? Todo esto que ustedes están viendo ofrece espacios de esparcimiento, o sea, espacios cómodos, ¿ya? Para poder conocer a otras personas. Tenemos oportunidades de educarnos, ya de acceder a la educación tanto básica, media o superior, por ejemplo. O si uno quiere estudiar una carrera específica, eso está ahí en la ciudad, ¿ya? El hecho del esparcimiento, ya hay ciertas ciudades que tienen ciertas atracciones que hacen de que uno quiera estar ahí y sentirse más cómodo, o simplemente si uno se quiere relajar, distraer, la ciudad ofrece ese espacio. El tema de la seguridad también, el hecho de que hay gente o hay un grupo de personas que se dedica a la organización de la defensa o del orden o de mantener las cosas lo más ordenadas posible, y que eso la ciudad lo ofrece. El tema del transporte público también, que no es menor, el hecho de que en la ciudad tú te puedes movilizar de un punto a otro con mayor facilidad, ya no es tan complejo como en otros sectores. La oportunidad de vivienda, que no son menores, el hecho de poder acceder a una vivienda cómoda, tener un espacio cómodo dentro de la ciudad. El tema del trabajo, que es el más importante, ya porque el trabajo es lo que sostiene hoy en día a las familias, las personas, y una ciudad con oportunidad de trabajo siempre va a ser una ciudad apetecible para otras personas. De hecho, gran parte de las migraciones actualmente ocurren porque en algunas ciudades o sectores existen mejores oportunidades de trabajo. Y finalmente la salud, que es un elemento no menor, el hecho de tener acceso a la salud,
y ojalá de la mejor calidad posible. El hecho de que si tú tienes una enfermedad, sufres de un accidente, tú puedes atenderte, ¿ya? Y por eso también es un elemento no menor que está presente dentro de las ciudades. Pero, ¿eso significa de que las ciudades son espacios perfectos? No necesariamente, porque al ser las ciudades una construcción humana, y los humanos obviamente de por sí no somos perfectos, esto significa de que la ciudad tiene desventajas, tiene cosas que obviamente son negativas y que hay que resolver y que de hecho son la preocupación hoy día de los gobiernos y de la sociedad en estos tiempos. ¿Y cuáles son las mayores desventajas que de repente, por ejemplo, tiene una ciudad? Y puede ser, por ejemplo, la primera, la acumulación de desechos o la contaminación. El hecho de tener muchas personas en un solo punto provoca que la contaminación o la emisión de desechos sea mucho mayor que en otros puntos. Y de repente hay ciudades que tienen grandes problemas de contaminación, por ejemplo en el aire, o la acumulación de basura, o la aparición de ciertas plagas debido, por ejemplo, a la contaminación de por sí, o el simple hecho de que son espacios que son poco cómodos debido a la acumulación de desechos, o porque la gente no se preocupa. Y esto afecta a la salud de las personas fuertemente. Y es una desventaja de repente debido a que tengo demasiadas personas en un solo punto. Y justamente el segundo punto tiene que ver con eso, con la sobrepoblación o el hacinamiento. La sobrepoblación tiene que ver cuando la ciudad tiene demasiada gente, o sea, las ciudades tienen construcciones, calles, electricidad, agua potable para un cierto número de personas. Pero cuando la población en las ciudades excede este sistema, obviamente la ciudad no es capaz de darle el servicio de forma cómoda a todos. Y ahí se genera este fenómeno que es la sobrepoblación, en donde de repente ciertos recursos están más asequibles para unos y para otros no. Y se da lo que se llama la desigualdad, por ejemplo. ¿Ya? Otro tema es el hacinamiento, que esto es una palabra importante porque el hacinamiento es cuando tú tienes falta de espacio. Por ejemplo, si yo tengo un departamento que está hecho para 4 personas, pero yo tengo actualmente una familia de 8 viviendo ahí, obviamente hay hacinamiento, hay falta de espacio, la gente no va a vivir cómoda, porque el espacio que está hecho no alcanza. Ya, esto también puede pasar en calles, puede pasar en liceos, en hospitales, ya se da en cárceles también, por ejemplo, el hacinamiento. El hecho de tener demasiada gente concentrada en un espacio que de repente no está hecho para esa gente. Y es un problema que se da, de hecho, en las ciudades más grandes del mundo. Y bueno, en ciudades pequeñas también, pero en otras ciudades es más frecuente. El exceso de competencia laboral también, por ejemplo. Si yo tengo demasiada gente ya que está buscando trabajo y de repente, por ejemplo, de cierta actividad, puede pasar, por ejemplo, de que no tiene trabajo. Por ejemplo, yo puedo tener 1000 abogados en una ciudad, pero si se necesitan solamente 200, los otros 800 no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades laborales, ya hay mucha competencia. Y eso es una dificultad muy grande. Y de hecho uno de los factores por qué de repente ciertas personas se cambian de una ciudad a otra. Porque no hay oportunidades laborales. Y eso es porque hay un exceso de competencia laboral. Y finalmente la delincuencia, ¿ya? Que tiene que ver con el hecho de que como se acumula la población, ¿ya? Y la competencia es difícil y hacerse la vida o ganarse la vida, como se dice, se hace complejo. Muchas personas optan, por ejemplo, también por el tema de dedicarse a actividades no legales para poder obtener dinero. Y eso nos lleva a la delincuencia, que afecta obviamente a un grupo. Favorece a un grupo y perjudica enormemente a otro, que no se dedica a la delincuencia. Y esas son desventajas que se dan en las ciudades. Y por ejemplo, en estos periodos de pandemia actual, cuando se está grabando este video estamos en la pandemia aún, y hoy día se hace muy latente, ya ante la crisis económica y de salud que tenemos, la vida en las ciudades se ha hecho quizás poco cómoda. Y eso es debido a que la población está demasiado concentrada en un solo punto y debido a que las condiciones de vida no están en este momento óptimas, hace de que los problemas entre los seres humanos se multipliquen y se hagan mucho más difíciles de resolver. Y eso pasa mucho más en las ciudades que en los sectores rurales, ¿ya? Por lo tanto, la humanidad por eso vive en las ciudades, porque en esos sitios incrementa sus posibilidades de supervivencia y también de esa misma forma puede vivir cómodo. De hecho, es tan importante la comodidad y la supervivencia para la humanidad de que de hecho las personas hoy en día, a pesar de que las ciudades algunas veces puedan ser espacios poco seguros o que la contaminación o la delincuencia sean un problema grave, aún así las personas se aferran a las ciudades como lugares importantes para sobrevivir. Y eso es debido a que las ventajas que la ciudad ofrece son muy importantes.
y son de hecho bastante valoradas aún por la sociedad. Por eso que las ciudades son espacios de los que nosotros debemos preocuparnos, debemos cuidar de ellos. Cada persona que vive en una ciudad tiene una responsabilidad súper grande dentro de ella y por eso debemos hoy día preocuparnos mucho de ellas, tratar de dar nuestra parte para poder resolver los problemas que tiene cada ciudad y ser, como se dice el dicho, ser un buen ciudadano, cooperar en los espacios y ojalá cuidarlos, porque la idea es que sirvan tanto para nosotros como para otras personas o para futuras generaciones que también los quieran ocupar. Ahora, para ir cerrando bien el tema de por qué una ciudad es un espacio tan ventajoso para el ser humano, vamos a agregar ciertos detalles, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene actualmente una ciudad, ya? Para que sea un lugar tan importante para nosotros. Por ejemplo, el hecho de que es un lugar complejo y multidimensional. ¿A qué me refiero con eso? En la ciudad ocurren demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿ya? En la ciudad, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de vidas. Tenemos gente que está trabajando, gente que está estudiando, gente que está recién empezando su vida, gente que está terminando su vida. Entonces tenemos muchos fenómenos humanos ocurriendo dentro. Ya tenemos gente con problemas, gente que está bien, gente que lo está pasando muy mal, gente... Si se dan cuenta, eso es lo que pasa. Por eso es un lugar complejo. Porque tenemos muchas realidades funcionando de forma simultánea. Y eso hace que de repente vivir en la ciudad misma sea algo bastante complicado, ¿ya? Y vivir en la ciudad de repente sea algo que uno tiene que aprender a vivir en la ciudad. No es simplemente estar, hay que aprender a estar en este espacio urbano. Otra característica es que presenta una alta concentración y densidad de población. Bueno, esto ya lo mencioné, o sea, las ciudades concentran un montón de gente. Y esto hace de que de repente ciertas condiciones de vida sean más complejas. Por ejemplo, el transporte público es mucho más dinámico, pero al mismo tiempo también tengo mucha gente en el transporte público, entonces de repente viajar en micro, en colectivo, es toda una proeza. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente que está viviendo en estos lugares y que debido a la alta concentración esto hace que sea difícil aunque tenga una mayor presencia de transporte público. Lo mismo pasa en la salud, puede que la salud en los hospitales que se ofrezcan sea mucho mejor, pero si tengo mucha gente en un hospital igual tengo problemas, tengo dificultades y eso se produce por la alta concentración. Otra característica tiene que ver con que concentra actividades económicas secundarias y terciarias. Ya, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero tiene que ver con las actividades comerciales e industriales. Por ejemplo, en la ciudad se concentran las industrias. Ya, y en la industria obviamente se fabrican diversos productos que son para la sociedad. Y en esta industria hay fuentes laborales, o sea, la gente va a trabajar en la industria y consume los productos de la industria. Y hay actividades terciarias como por ejemplo el comercio. Es muy común que en las ciudades grandes tenga las tiendas de retail o las grandes tiendas o los malls que se llaman, donde la gente compra de diferentes productos. Y de hecho esto llega a tal punto que comprar en un mall de hecho se transforma en una actividad de esparcimiento también para las personas, o sea, se transforma en un panorama, ¿ya? Y eso también se da exclusivamente en las ciudades. Otro punto también es de que es un centro de producción, difusión e innovación cultural. ¿A qué me refiero con esto? Las ciudades concentran, por ejemplo, universidades y centros de estudio. Por lo tanto, por ejemplo, hay muchas investigaciones que se hacen en las ciudades, o muchos estudios, o muchos elementos. O sea, hay mucha gente pensando en cómo mejorar las condiciones de la ciudad. Y también tengo gente pensando en cómo poder hacer mucho más cómodo el espacio de la ciudad. Tengo gente haciendo obras de arte, tengo gente estudiando teatro, tengo gente estudiando, por ejemplo, automovilismo, mecánica, un montón de actividades que de repente en el mundo rural no existen. Y estas mismas actividades de repente son importantes. Tengo gente trabajando, por ejemplo, en pubs, en discotecas, o sea, en lugares donde la gente va a entretenerse. Y eso hace de que la ciudad sea un punto importante para un montón de actividades culturales, de repente de esparcimiento. No sé, si quiero ver una película, se estrena, por ejemplo, una película, en la ciudad está el cine donde yo puedo ir a verla, por ejemplo. ¿Ya? Y así pueden hacer muchos ejemplos más. También el tema de presentar una alta especialización y división del trabajo tiene que ver también con que en la ciudad hay diferentes tipos de actividades laborales. No solo una, por ejemplo, tengo de todo. Tengo gente haciendo clases como los profesores, tengo gente en la construcción haciendo edificios y calles, tengo gente, por ejemplo, atendiendo en las tiendas comerciales, por ejemplo, vendedores, tengo gente dirigiendo el tránsito, tengo gente cuidando de la seguridad, tengo gente, por ejemplo, manejando el transporte público para otras personas. O sea, hay un montón de trabajos distintos y eso también hace que la ciudad sea un espacio muy apetecible.
Y finalmente ser un lugar socialmente heterogéneo, y de movilidad social. Y eso tiene que ver con el hecho de que en la ciudad están las oportunidades de repente para poder salir adelante, como dice el buen chileno. Por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, si tú estás en el sector rural y no tienes buenas oportunidades de salir adelante porque quizás no hay trabajo o el trabajo que hay da muy poca plata, quizás la ciudad te permita tener esa oportunidad tan anhelada de tener un buen trabajo o un mejor trabajo que te pague mejor y que te permita mejorar tu calidad de vida. O que quizás, por ejemplo, en cierta ciudad está la carrera que tú quieres estudiar, ¿ya? Y eso te permite realizarte a ti mismo, o sea, estudiar algo que te gusta y además de eso ganar dinero con ello y mejorar tu calidad de vida. Y ese espacio lo ofrece la ciudad, fíjense bien. Entonces, por eso que hoy en día esta construcción humana es súper importante quizás para todos los que estamos insertos dentro de ella. Incluso los que están fuera de las ciudades también de alguna forma dependen de ella actualmente. Y aparte de lo que he dicho, las ciudades también se diferencian unas de otras, de diferentes formas, ya porque como una ciudad es un espacio construido por personas y cada persona es diferente una de cada otra, eso hace que también las ciudades tengan diferentes características, aunque se construyan a veces en los mismos sitios o en los mismos tiempos, no importa. Las ciudades tienen su propia identidad, debido a que las personas que la conforman van dándole ese sentimiento humano a la ciudad, la humanizan y le dan una identidad propia. Pasa mucho, ¿ya? Y es común que ustedes lo vean y lo sepan. Y por aquello nosotros podemos clasificar las ciudades, por ejemplo, de diferentes formas. Por ejemplo, podemos partir según su origen, que puede ser premeditado o espontáneo. Premeditado es cuando la gente se organiza, por ejemplo, y construye una ciudad con un cierto fin. Se organizan y dicen, hagamos una ciudad y se hace. Espontáneo es cuando la ciudad nace, por ejemplo, debido a un tema específico. No sé, ocurrió una situación puntual en un territorio y se construyó la ciudad para resolver ese problema y la ciudad quedó, por ejemplo. Pasa mucho, es frecuente en todas partes del mundo. Y algunos motivos de por qué una ciudad puede originarse, ya sea de forma premeditada o espontánea, pueden ser, por ejemplo, en un tema religioso, que puede ser, por ejemplo, de que ciertos territorios sean importantes para la gente por un tema espiritual o religioso, y se puede construir una ciudad para albergar a esas personas que sienten apego por ese territorio específico. Puede tener un origen militar, por ejemplo, que, no sé, pues hay un grupo de personas protegiendo un territorio, una frontera, y de repente se construye una ciudad para albergar a esas personas que están en esa tarea específica. Pueden hacer por un motivo económico. Por ejemplo, podemos tener un punto en donde de repente hay un cierto recurso natural que sea útil y que se esté vendiendo bien y se termina construyendo una ciudad cerca para albergar a las personas que se dedican a trabajar con este producto. Por ejemplo, también puede ser en el aspecto administrativo. Por ejemplo, hay ciudades que se crean de repente para dar cierto orden. Por ejemplo, no sé, pues tenemos que poner una sede de gobierno, tenemos que poner un cuartel de militar, tenemos que poner a un encargado que se encargue de gobernar. Y hay ciudades que se construyen con esos fines administrativos, ¿ya? No es tan común en Chile, pero sí en otros países existe. Y hay ciudades que se han construido con esos tipos de fines, ¿ya? Otra clasificación puede ser en base a su emplazamiento. Cuando me refiero con emplazamiento, me refiero a la ubicación que la ciudad tiene. Yo puedo clasificar una ciudad por ese tema. Por ejemplo, hay ciudades interiores, por ejemplo como Talca, que se ubica en el centro de la región del Maule, literalmente. Ya está en medio de un valle entre las dos cordilleras principales de Chile y se encuentra en la mitad del camino entre las dos fronteras de la región del Maule. Y eso, por ejemplo, fue uno de los elementos que permitió de que Talca se transformase en una ciudad capital. Y eso la clasifica, por ejemplo, según su emplazamiento. O ciudades litorales, por ejemplo, ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, por ejemplo, Concepción, Talcahuano, Constitución de la región del Maule, basan su vida según su condición litoral. Por ejemplo, estar cerca del mar, porque el litoral tiene que ver con eso, el sinónimo de playa, de costa, ¿ya? Estructura la vida de estas ciudades. Por ejemplo, Viña del Mar vive del turismo, ¿ya? De playa. Valparaíso, Concepción, viven, o Talcahuano, por ejemplo, que está al ladito, viven de la actividad de puerto, ¿ya? Y eso también los define como una ciudad literal. O una ciudad fluvial, por ejemplo, que está al lado de un río. En Chile es muy común tener ciudades alrededor de los ríos,
por un tema también de estrategia, pues, de obtener el agua potable y también tener un punto donde botar los desechos, tal que es súper común, por ejemplo, eso, y en gran parte de las ciudades de la región de la zona central, por ejemplo, pasa mucho, ciudades fluviales, ciudades ubicadas de repente entre valles, ya que son puntos de descanso, por ejemplo, ciudades como La Serena, por ejemplo, que es la segunda ciudad más antigua de Chile, se construyó como una zona de descanso para los viajeros españoles que venían desde Perú y que iban a Santiago cuando Chile recién se estaba fundando. Y ahí cumple una ciudad como esa función de valle, de litoral. Bueno, ustedes vamos viendo, según las condiciones nosotros podemos ir dándole diferentes atribuciones. También las ciudades se pueden estudiar a través de su jerarquía urbana. Por ejemplo, hay ciudades más pequeñas o más grandes, ¿ya? Y de hecho esta clasificación la voy a profundizar más adelante. Y eso hace de que ciertas ciudades sean para diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, las ciudades pequeñas de repente se dedican a ciertos tipos de actividades según se ubiquen. Hay ciudades intermedias de repente que son la conexión entre una ciudad pequeña y una ciudad grande. Por ejemplo, hay ciudades que de repente, no sé, yo quiero viajar desde Longaví, por ejemplo, hacia Santiago y de repente eso me implica pasar por Talca, quizás hacer algo, una ciudad intermedia. O tenemos ciudades grandes como las metrópolis, las megalópolis, que son ciudades ya gigantescas que albergan una cantidad importante de actividades comerciales. Por ejemplo, Santiago es una metrópolis, ¿ya? En Santiago hay de todo, literalmente de todo. Tú si necesitas cualquier tipo de cosa, Santiago. Y es una ciudad que cumple una labor importante y se jerarquiza debido a su condición, por ejemplo, en este caso de metrópolis. Y también puede ser por su función, por ejemplo, el hecho de que las actividades de la ciudad la definan. Por ejemplo, Talca es una ciudad que vive mucho de la actividad industrial en su tiempo, hoy en día de la actividad de los servicios. Por ejemplo, Talca, los servicios como capital la hacen una ciudad muy importante. El hecho de que estén las universidades, por ejemplo, también la define, y eso hace de que sea una ciudad que cumple una función importante dentro de su territorio. Por ejemplo, a Concepción o Talcahuano, por ejemplo, la ciudad que está al lado, cumple una labor importante porque se encuentra un puerto donde los barcos internacionales llegan ahí y desembarcan sus productos. Función súper importante. O Santiago, que es la capital del país y concentra los mayores elementos, ya que, o la mayor cantidad de funciones y servicios. Y por eso de repente cualquier cosa que uno necesita se concentra en Santiago. Entonces, si se dan cuenta, las ciudades se pueden clasificar de diferentes maneras, ya según sus funciones, según su lugar, según el origen que tuvieron. Hay muchas formas de poder clasificar una ciudad y a través de esto yo puedo tratar de entender de cómo la gente vive en estas ciudades, o qué características tiene, qué cultura tiene, qué lenguaje tiene, cómo se comporta. Todo eso yo lo puedo obtener con todo lo que hemos visto hasta ahora sobre las ciudades. Se puede clasificar a una ciudad también según la cantidad de habitantes que tenga. Toda ciudad o localidad urbana que tenga más de 1000 habitantes se considera como tal, ¿ya? Y también se considera el hecho de que ojalá el 50% de la población que vive en esta localidad y que tenga más de 1000 habitantes se dedique a las actividades secundarias o terciarias. Por ejemplo, en la actividad secundaria me refiero a que exista alguna industria o trabajo que construya o fabrique algún elemento elaborado, por ejemplo, no sé, jugos de fruta, lápices, algún elemento que haya pasado por un proceso de elaboración para poder transformarse en lo que es, ¿ya? Y en el caso de terciarios, que existan actividades comerciales o de servicio, tales como salud, educación o simplemente comercio. Entonces, ahora vamos a clasificar las ciudades según su cantidad de habitantes y su tamaño. Y para eso vamos a empezar por las tres divisiones básicas, comenzando por los centros turísticos, que son localidades que tienen un tamaño alrededor de las 250 viviendas, ¿ya? Y que todas las actividades que se generen en esta localidad obviamente se dediquen al turismo. Está además decir de que tienen que tener una cantidad superior a los 1000 habitantes, ¿ya? Un ejemplo así puede ser alguna comunidad veraniega, por ejemplo, alguna población que se encuentre en alguna localidad litoral, por ejemplo, de la playa, y que lleguen familias a vivir durante el verano y que se dediquen al turismo, que tengan una piscina o que tengan un acceso al mar y que obviamente vivan y se organicen en virtud de esta situación. Por otra parte, nosotros vamos a considerar un pueblo toda localidad o ciudad o construcción urbana que tenga una cantidad entre 2001 y 5000 habitantes, ¿ya? Eso es lo que se considera como un pueblo. Existe una excepción cuando la ciudad tiene entre 1001 y 2000 habitantes,
pero ahí va a ser considerada pueblo solo y siempre y cuando la mitad de la población más o menos trabaje en actividades secundarias o terciarias. Secundarias me refiero a que se trabaje en la industria, en la producción o la confección de algún elemento elaborado, como por ejemplo jugo de fruta o lápices, o sea, elementos que pasen por un proceso industrial, ¿ya? Y cuando me refiero a actividades terciarias, me refiero a actividades vinculadas al servicio, por ejemplo, tiendas, ya, comercio, ya cuando la mitad de la población al menos trabaje en ese tipo de actividades, puede considerarse pueblo cuando tenga entre 1000 y 2000 habitantes. Pero se acostumbra en la mayoría de los casos de que los pueblos siempre tengan una cantidad entre 2000 y 5000. Ahí legalmente se considera por la localidad como un pueblo. Y finalmente, toda ciudad va a ser cualquier comunidad urbana que tenga más de 5000 habitantes. De 5000 habitantes para arriba hablamos de ciudad, ¿ya? Hago esta diferenciación porque la gente de repente dice pueblo a una ciudad de repente que se considera una ciudad. Por ejemplo, ven una localidad como Maule, San Javier y dicen esto es un pueblo. Y no, tiene más de 5000 habitantes, por lo tanto es una ciudad. O de repente se va a una localidad, por ejemplo, como Pellines, por ejemplo, y se dice esto es un pueblo, y no, se me considera más como un centro turístico, por ejemplo. Ya estamos hablando de locaciones que se encuentran en la región del Maule, por si acaso. Ya estos ejemplos pueden darse a nivel nacional o en cualquier comunidad al menos, ya para que quede claro. Aquí una imagen como para hacer la diferenciación. Ahora, el tamaño no es tanto lo relevante, ¿ya? Pero la idea es que ustedes entiendan el contexto. Fíjense bien, ahí tenemos un centro turístico, o sea, un espacio dedicado netamente a una actividad turística y que tenga una cantidad mayor a los 1000 habitantes y 250 viviendas. Un pueblo que es cualquier locación que tenga entre 2001 y 5000 habitantes, con la excepción que mencioné anteriormente. Y una ciudad que es toda localidad que tenga más de 5000 habitantes, ¿ya? Acuérdense muy bien que la diferenciación tiene que ver con la cantidad de habitantes, no tanto la forma. Pero igual quiero que entiendan porque, por ejemplo, el centro turístico en la imagen se explica bastante bien. El objetivo es el turismo y el esparcimiento. El pueblo y la ciudad pueden compartir fines, ¿ya? Ahí esa situación no se da para tanto y va a ser la cantidad de habitantes la que determine su situación. Y cierro esta explicación con una relación de tamaño para que quede ya ultra de claro. Y fíjense bien, ahí tenemos el centro turístico con las características que tiene, ya luego el pueblo con la cantidad de habitantes y sus fines, y finalmente la ciudad, que es la que ya engloba todo el proceso ya y nos da a entender cuál es la diferencia de un elemento u otro en el caso de la ciudad, ya para que quede ya bastante claro. Entonces, las ciudades, al igual que las personas, pueden adquirir identidad propia. Y esto sucede porque como están formadas por diferentes personas donde cada una tiene su propia personalidad, esto también ocurre con las ciudades, debido a que también están fundadas por humanos. Esta identidad dentro de las ciudades puede ser de diferentes formas. Puede ser una localidad, puede ser un paisaje natural, puede ser un punto a donde todos les guste ir, puede ser una tradición en cierto momento del año, puede ser incluso cierta cosa que se haga en la ciudad que no existe en otra parte. Puede ser, por ejemplo, un elemento de comida, un símbolo, una tradición, una palabra. Hay tantos elementos que pueden definir una ciudad y que de hecho hacen de que cada una sea diferente de la otra. A veces también puede ser elementos de la economía, una industria, una empresa, puede definir totalmente lo que es una ciudad o el objetivo de ella, si es turística, si es de trabajo, si es de estudio. También son elementos que pueden definir una ciudad, ya para que vaya quedando claro. Incluso dentro de las mismas ciudades, como sabemos que existen los barrios, de repente las poblaciones, pasa también que las poblaciones, siendo comunidades que están dentro de las ciudades, también pueden adquirir su propia identidad, porque también están formadas por personas. Y a veces una ciudad, sobre todo cuando van creciendo, pueden tener diferentes identidades según la ubicación o la locación correspondiente. Por lo tanto, lo que hay que entender es que la ciudad es un fenómeno complejo, es un sistema que de repente tiene pequeños sistemas y cada uno obviamente interactúa entre sí y se va desarrollando de la mejor manera posible. Por eso es importante que cada uno se sienta apegado con su ciudad, porque así uno puede entenderla, y si uno puede entenderla puede vivir bien en ella, y si uno puede vivir bien en ella también puede mejorarla, o hacer que otros la cuiden tanto como a uno lo hace. Ciudades también pueden ser divididas en otro tipo de subdivisiones, porque no solamente la ciudad es una comunidad urbana que tenga más de 5000 habitantes. Si una ciudad concentra mucho más población, también va a tomar otro tipo de nombre, ¿ya? Y de hecho también cambia mucho su calidad de vida o su objetivo. Por lo tanto,
vamos a dividir también ahora las ciudades por sus tamaños o cantidad de habitantes. Y por lo tanto, dentro de un espacio urbano, nosotros vamos a considerar una ciudad, por ejemplo, como pequeña cuando tenga más de 5.000 habitantes. Ya eso lo acabo de decir, pero hay que considerarlo. O sea, es una ciudad, pero una ciudad pequeña. Cuando su población excede los 250.000 habitantes, nosotros vamos a hablar de una ciudad mediana, ¿ya? Y cuando la población ya exceda el millón de habitantes, vamos a hablar de un concepto que se conoce como metrópolis, ¿ya? En el caso de nuestro país, nosotros tenemos ejemplos de estos tres tipos de ciudades. Tenemos ciudades pequeñas, tenemos ciudades medianas y tenemos metrópolis. Siendo el caso, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, una ciudad pequeña puede ser, por ejemplo, Maule, San Javier, por ejemplo, que tiene más de 5.000 habitantes, pero no supera los 250.000. Una ciudad mediana, por ejemplo, dentro de la región del Maule, perfectamente puede ser Curicó o Talca, que tienen esa cantidad superior, ya, según el último censo. Y en el caso del millón de habitantes, podemos hablar de ciudades como Concepción, Valparaíso, que superaban el millón de habitantes, y la ciudad de Santiago, que de hecho es la ciudad con mayor población acá en Chile. Hay otro concepto mucho más grande que ya se habla de las megalópolis, que son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Esta situación no se da en Chile, para que ustedes sepan. Las megalópolis no hay en este país, pero sí, por ejemplo, en otras partes. Sao Paulo, Río de Janeiro, en Brasil, por ejemplo, se consideran megalópolis. Nueva York, por ejemplo, Los Ángeles en Estados Unidos también. Tokio, Beijing, por ejemplo, también se consideran megalópolis porque tienen una cantidad mucho mayor de habitantes, ¿ya? Ciudad de México, por ejemplo, que también es una de las ciudades más pobladas del mundo, también tiene esta cantidad, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan, son 4 divisiones dentro de las ciudades. Ciudades pequeñas, ciudades medianas, las metrópolis y finalmente las megalópolis, que son el conjunto ya más grande. Mientras más grande sea una ciudad, más problemáticas puede tener, por el hecho de que al tener más personas, más dificultades pueden existir. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de nuestra ciudad y enseñarle a otras personas a hacer lo mismo, ¿ya? No importa de repente si pueden existir diferencias sociales, culturales, pero todos formamos parte de un sistema, por lo tanto hay que cuidar de los espacios y hay que enseñar a las personas sobre esto. Por lo tanto, cada persona que vive en una ciudad tiene una responsabilidad importante de uno para el lugar donde uno habita. No solamente eso, de esa responsabilidad también va cuando nosotros queremos elegir autoridades dentro de una ciudad. Elegir un alcalde o un regidor es una responsabilidad importante para cada ciudadano de una ciudad, valga la redundancia. Porque esta es la persona que se va a tomar las mayores decisiones para la ciudad. Por eso nosotros tenemos que elegir las personas más adecuadas. Y es una responsabilidad que nosotros debemos tomar. Asimismo, las autoridades que se elijan, nosotros también tenemos que saber exigirles lo que nuestra ciudad necesita, pero al mismo tiempo también tenemos que cumplir nuestro deber ciudadano. A la larga, la ciudad es una balanza entre las personas que viven en ella y buscan la forma de estar lo mejor posible y las personas que la gobiernan, que están a cargo, que también tienen que saber ver las necesidades de esta ciudad y ver qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Si se dan cuenta, la labor de cada uno sumada con otras nos da una buena o una mala ciudad. Por eso es importante preocuparse de ellas, insisto. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar de las localidades rurales, ¿ya? Toda localidad rural es cualquier locación que tenga una concentración de personas, pero que no exceda la cantidad de 1.000 habitantes, ¿ya? Ahora, el sector rural es vasto, es grande, porque corresponde a todo lo que nosotros coloquialmente le decimos el campo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que concentrarnos en las partes del campo que tengan localidades o asentamientos humanos, ¿ya? Yo no puedo hablar del campo vacío porque como no tiene humanos no puedo considerarlo dentro de esta unidad. Pero sí, por ejemplo, si tengo una pequeña agrupación de personas en el campo, ya que formen una comunidad, yo voy a hablar en este caso de una localidad rural. Ahora, la localidad rural no tiene quizás las mismas ventajas que tiene una ciudad, ya, porque la ciudad tiene un montón de ventajas que ya he hablado dentro de esta clase. Pero son espacios bastante cómodos de repente según cierta perspectiva, ¿ya? Quizás no hay el mismo acceso a los servicios, allá al comercio o a otros elementos que ya he mencionado en esta clase. Pero sí hay mucha tranquilidad, mucha paz debido a la menor concentración de población, la contaminación es mucho más baja y de repente, dependiendo de la localidad rural, los niveles de delincuencia pueden ser bajos o incluso pueden ser cero. Y eso de repente hace de que las localidades rurales sean muy apetecibles para ciertas personas, ¿ya? Gente que, por ejemplo, ha vivido toda su vida en el campo, generalmente va a permanecer ahí porque se siente cómodo ahí. Y eso no es nada de negativo, de hecho, de repente es súper positivo.
O pasa todo lo contrario, de repente la gente de las localidades urbanas, de las ciudades, quiere una vida mucho más tranquila y apacible y está dispuesta a vivir en el campo a pesar de que quizás no tenga el acceso a los recursos como lo tiene en la ciudad. A veces el ser humano busca la comodidad y de repente esa comodidad está en la tranquilidad y el sector rural perfectamente le puede ofrecer estas condiciones. Por lo tanto, ninguno de estos dos es mejor que el otro. Ya tanto el campo como la ciudad tienen sus ventajas y desventajas. Actualmente, toda localidad rural se considera como tal siempre y cuando su población se concentre entre los 1001 y los 2000 habitantes y que el 50% de esta población se dedique a las actividades primarias. Una actividad primaria tiene que ver cuando la gente se dedica a la extracción de recursos naturales y se vendan tal cual como están, como en bruto o como también se le llama materia prima. ¿Ya? Un ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo una hectárea con frutales, por ejemplo con naranjas, ¿ya? Y si yo obviamente espero que crezcan esas naranjas, las saco y después las vendo, por ejemplo, por kilo, ya como estoy vendiendo el producto tal cual como se sacó, ya eso se considera una actividad de carácter primario, ¿ya? Más adelante voy a hacer esa diferenciación entre lo que es la actividad primaria, secundaria y terciaria, pero creo que con lo que he explicado en clase ya va quedando bastante claro, porque hace poco rato hice la diferenciación entre lo secundario y lo terciario y ahora estoy explicando lo primario. Bueno, si tienen duda en todo caso pueden preguntar más adelante, ya no tengo ningún problema con eso, o hacemos la aclaración correspondiente. ¿Ya? Pero recuerden, son las localidades entre 1001 y 2000 habitantes, donde el 50% de la población se dedica a la extracción de recursos naturales y que los venda tal cual como se obtuvieron. Asimismo, existen otras localidades rurales con menos población y que también reciben ciertos nombres. Por ejemplo, están los caseríos, que son localidades humanas que están en el sector rural pero que tienen una población inferior a los 300 habitantes. Generalmente son las comunidades más pequeñas y llevan ese nombre. También se encuentran las aldeas, que son localidades humanas que se encuentran también en el sector rural, pero que tienen entre los 301 y 1000 habitantes, ¿ya? Por lo tanto, existe un orden específico que voy a detallar justamente ahora. Por lo tanto, y resumiendo lo que hemos visto ya hasta este momento sobre las localidades rurales, vamos a decir lo siguiente. Primero, la localidad humana en el sector rural más pequeña es el caserío, que tiene siempre menos de 300 habitantes, ya es el conjunto más pequeño. Luego viene la aldea, que tiene entre 301 y 1000 habitantes, también localidades humanas emplazadas en el sector rural. Y finalmente se da el concepto de localidad rural, que es una comunidad que tenga entre 1001 y 2000 habitantes, pero que su 50% ya se dedica a la extracción de recursos, o sea, a las actividades primarias. Y tal cual como estoy explicando es el hecho de esto, por ejemplo, de sembrar un recurso natural, extraerlo y venderlo tal cual como está. Esto se puede dar en otros planos también, pero estamos hablando de la localidad rural, al menos en el caso de la región del Maule, acá en Chile. Y en general, ¿cuáles son las características del sector rural? Bueno, podemos decir que la vida es un poco distinta a la que se da en las ciudades, partiendo por el hecho de que el suelo se ocupa de una forma diferente. Se ocupa de forma extensiva, ¿y a qué me refiero con esto? Me refiero a que se ocupan los grandes espacios, ya el suelo se ocupa de forma bastante más amplia. ¿Por qué? Porque se ocupa para la actividad agrícola, por ejemplo, o la actividad ganadera, que requieren de grandes espacios. Si yo quiero sembrar un recurso, necesito de un gran espacio para poder sembrarlo, cosecharlo posteriormente. Lo mismo pasa con la ganadería. Si yo quiero tener animales en un territorio para que puedan estar y alimentarse, también necesito de grandes espacios. ¿Ya? Ese es un elemento. Otra característica que tiene el sector rural tiene que ver con el predominio de actividades extractivas. El hecho de sacar cosas de la tierra, por ejemplo, cortar árboles, sacar las hortalizas, sembrar, el tema también de que los animales comen obviamente del suelo, o sea, todo lo que tiene que ver con extraer recursos naturales es una de las actividades predominantes del sector rural. No es la única, pero sí la que más se ve, ¿ya? Otro elemento es la baja densidad de población. A diferencia de la ciudad, no tenemos tanta gente concentrada. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, las divisiones de localidades humanas son de números mucho más bajos que las ciudades. Y también pasa que en ciertas localidades rurales, las familias obviamente están muy separadas la una de la otra, debido a las actividades agrícolas, ¿ya? Por lo mismo, así que la densidad de población siempre va a ser bastante baja. Eso también hace de que las familias de repente tengan que trasladarse grandes distancias para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, las escuelas, los negocios tienen que movilizarse y de repente no es poco, ¿ya? Lo mismo pasa con el transporte público, de repente hay que caminar varios kilómetros para poder llegar a los puntos donde pasa el transporte público. Ese es uno de los temas que también existe hoy en día en el sector rural. El equipamiento y los servicios suelen ser escasos y es correcto. Ya es muy difícil que exista un hospital o un gran hospital en un sector rural. Tenemos más que nada las postas que se conocen de forma más coloquial,
que son lugares obviamente donde se hacen atenciones menores de repente de ciertas enfermedades o accidentes. Generalmente los más graves se tratan en la ciudad y hay que trasladar a las personas a estos puntos. Lo mismo pasa con el comercio es mucho menos denso o se da de otra manera muy diferente a como se da en las ciudades. Y eso es porque el sector rural es mucho más amplio, mucho más expansivo y eso hace de que las cosas no se concentren de la misma forma. Y actualmente también es increíble, pero el sector rural se está ocupando también como de repente como lugares de ocio. Hay mucha gente, como lo dije hace un ratito, de que considera el sector rural como un lugar de esparcimiento y se va al sector rural para poder distraerse de repente de las presiones que ofrece la ciudad. Hay mucha gente también que tiene residencia secundaria, o sea, una segunda vivienda, no es todo Chile, sino que un grupo determinado, que tiene su casa en el campo o su familia en el campo y ocupa esto como residencia secundaria. De repente, por ejemplo, quizá durante el año laboral o los periodos de clase la gente está en las ciudades, pero por ejemplo en el verano o en los tiempos de descanso se traslada a los sectores rurales para poder relajarse aún más. Y eso obviamente es importante. También está pasando por un tema de la contaminación de las ciudades que muchas industrias se están trasladando a los sectores rurales porque la incomodidad de estas obviamente genera menos problemas, ¿ya? Es una cosa que está pasando hoy en día y que se está generando bastante. Y también de repente las zonas de desecho, me refiero por ejemplo que los vertederos de basura, de repente las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, se encuentran en los sectores rurales debido a que su proximidad con las ciudades puede generar dificultades. También la gente se preocupa de que estos sectores no estén cerca de localidades humanas rurales, porque también provocaría la misma incomodidad. Pero lo que voy es que como el espacio rural es tan grande, se ocupa con diferentes propósitos. Ahí tenemos imágenes un poquito que muestran lo que estoy diciendo, o sea, cómo es la vida del sector rural, fíjense bien, o sea, espacios grandes, utilizados para la producción de elementos naturales, obviamente, y espacios mucho más amplios, no así como se da en todas las ciudades. Y cerrando un poco ya esta clase, vamos a dar algunos pequeños datos duros, ya algunos datos numéricos extraídos del censo 2017, ya, y aquí nos dice, por ejemplo, que actualmente en Chile, fíjense bien, el 87% de la población, 87,8 para ser más exacto, vive en el sector urbano y solo un 12,2 vive en el sector rural. Si se dan cuenta, desde el año 1992, 2002 y 2017, que han sido las fechas de los censos exitosos, la situación es bastante clara. La gente está dejando la vida del sector rural para irse a vivir a las ciudades. Y si bien en el 92 ya la mayoría de la población de Chile vivía ya en las ciudades, esta situación se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Fíjense bien, es muy poca la población que está en el sector rural. Si lo llevamos matemáticamente de una forma simple, de cada 100 chilenos, 12 aproximadamente se encuentran viviendo en el sector rural y el resto se encuentra viviendo en los sectores urbanos. Por lo tanto, la vida en las ciudades por eso tiene tanta dificultad, tanta ventaja y por eso se analiza tanto hoy en día. Porque la mayoría de la población en rigor vive en las ciudades. Pero, insisto, son dos vías diferentes, son dos posibilidades y así se da al menos la vida en Chile hasta la actualidad. Las localidades rurales son espacios tan importantes como cualquier otro, ya que muchos elementos que tiene la ciudad de hecho se producen en el sector rural. Gran parte de los productos que se consumen en las ciudades o de muchas cosas que de repente la ciudad requiere se están fabricando en el sector rural. Por lo tanto, no es un espacio que sea menos que el sector urbano, es un espacio muy importante y complementario del sector urbano, ya para entenderlo. Además de eso, en estos lugares también existen personas, existen comunidades, existen localidades. Por lo tanto, también tenemos que preocuparnos de las necesidades de estas personas. No porque la gente vaya a vivirse a las ciudades y la mayoría de la población se concentre en ello, significa que nos tenemos que preocupar de las ciudades primero y dejamos de medio al sector rural. No tiene que ser así. Debe existir una igualdad en el sector tanto rural como en el sector urbano. ¿Y por qué? Porque tanto el sector urbano como el rural dependen de lo que se haya, de lo que exista dentro de ellos, ¿ya? En el sector urbano tenemos una gran comodidad y acceso a los servicios. La gente del sector rural también depende también de que esos servicios sean asequibles para ellos. Y también lo que el sector urbano genera para poder sustentarse, lo que venden el comercio o los servicios que ofrecen, muchas veces vienen de labores que se realizan en el sector rural. Por lo tanto, es importante dejar en claro que son complementarios, que los dos sectores son importantes y que merecen la misma atención. Otra responsabilidad sobre nosotros, sobre las autoridades, de exigir
que tanto el sector urbano como el sector rural tengan obviamente la misma atención y la misma preocupación, a pesar de que los problemas que existan en estas dos localidades sean a veces distintos. Además, el sector rural también tiene comunidades propias. A veces son mucho más pequeñas que las ciudades, es un hecho, pero son comunidades que también tienen su propia identidad, sus propias costumbres, sus tradiciones, sus fechas importantes, también tienen lugares que aprecian y que de hecho cuidan tanto como las ciudades. Por lo tanto, la vida en el sector rural tampoco no es muy diferente en las ciudades respecto de las costumbres o las actividades humanas. Y eso hay que entenderlo bien, ya para que quede súper claro. Ahora, también sucede mucho de que hay gente de repente en las ciudades que se siente cómoda y va a los sectores rurales por un montón de razones. Puede ser de repente comodidad, relajarse o simplemente porque tiene familiares ahí. El punto es de que la vida en la ciudad es cómoda, es un hecho, pero la vida en el campo también es una vida que tiene muchas ventajas. Lo importante no es pensar en qué sector es mejor que el otro, ese no es el tema. El tema es darnos cuenta dónde nosotros nos sentimos más cómodos. Si nosotros nos sentimos cómodos en una ciudad por las necesidades y servicios que ofrece, excelente, vivamos en una ciudad, seamos parte de ella. Pero si nosotros nos sentimos cómodos viviendo en el sector rural y nos damos cuenta de que nos sentimos identificados con el territorio en el que estamos, quedémonos en el sector rural y luchemos por él también. O sea, cada territorio donde uno se encuentra es responsabilidad de uno y uno tiene que buscar la forma de mejorarlo, aparte de sentirse cómodo. Insisto, ningún sector es mejor que otro, todo depende de las comunidades que se concentren y que tanto quieran mejorar la localidad donde viven. Y eso se puede dar tanto en una ciudad como en un campo, en una población, en una localidad, donde sea. Lo importante siempre es tratar de dar nuestra mejor capacidad para mejorar el terreno donde nos encontramos. Bueno, con esto vamos terminando esta clase, pero antes de despedirme vamos a hacer una pequeña reflexión. Creo que a pesar de los tiempos de pandemia que estamos viviendo, porque este video se está grabando en esta época, la ciudad ha sabido poder mantener sus ventajas a pesar de todas las dificultades que ha traído esta enfermedad. Sin embargo, la gente del sector rural se ha visto en un gran desmedro, porque muchos servicios obviamente no ha podido tener acceso tanto como la gente de las ciudades. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre eso y para valorar obviamente el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, con esta misma clase para ustedes, que llegue a ustedes a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Creo que valoremos lo que tenemos, aprendamos a apreciarlo y tomémonos este tiempo para pensar bien en lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Quizás no hemos estado haciendo clases, no estamos en la escuela en este momento, en un aula, pero fíjense bien de que nosotros los profesores nos seguimos esforzando por ustedes. Y creo que también eso va para ustedes, estudiantes, porque tienen que apoyarse entre ustedes mismos. Por favor, obviamente que este video, por ejemplo, llegue de todas las formas posibles, ¿ya? Y por eso mismo necesito que ustedes compartan esta información. Si ustedes conocen a alguien que le pueda servir, por favor, que este video llegue. También les pido a ustedes que por favor estén pendientes de todo el material que se está generando. Todo esto va en beneficio de ustedes, ¿ya? No es que me interese que lo vean apenas se suba, pero que lo vean, que trabajen con este contenido, que cuando volvamos de esta pandemia obviamente este material les sea súper útil, y esa es la idea, por eso también quiero que se comparta. Se agradece mucho, ya despidiéndome un poco, sobre las vistas de los videos, ya que no son bajas, han ido subiendo siempre, y eso es bueno. También por los likes algunos dejan, siempre me viene bien un like a mí porque es un apoyo, un respaldo, y también por las nuevas suscripciones que hemos tenido a este canal. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible. Muchos siempre me han dicho que les gustan las clases de historia que yo hago. Y a mí me da gusto que ustedes me lo digan. Pero también a mí me da gusto que otras personas también puedan beneficiarse de eso. Si ustedes sienten que lo que yo les estoy enseñando les está sirviendo, compártelo con otras personas que les pueda servir. Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿ya? Para que ustedes vean. Ahora, para ir cerrando un poquito, lo de siempre, que estén muy bien. Por favor, quédense en casa, salgan solamente si es necesario, usen la mascarilla apropiadamente, lávense las manos y la cara al regresar, cuiden de los suyos, por favor, porque es lo más importante. Y nos vemos en otra oportunidad en un siguiente video. Cuídense mucho.